Conspiración, noticias y misterio. En diciembre de 1945 se descubrieron unos textos en Nag Hammadi, Egipto, que causaron un gran impacto porque se habían mantenido perdidos casi intactos durante miles de años. Atribuidos a los cristianos gnósticos primitivos, allí se encontraron versiones perdidas de los apóstoles como el de Tomás o el de Felipe, que nunca fueron incluidos en la Biblia, porque Jesús hablaba del autoconocimiento como uno de los vehículos para convertirse en un ser celestial, y no tanto en la doctrina del pecado que proviene o que promueve la Iglesia Católica. La Iglesia los catalogó como apócrifos, es decir, algo que se mantuvo oculto. Además, entre otros textos, se encontró la hipóstasis de los arcontes, un texto que cuenta una historia de la creación muy distinta a la de la Biblia. En la hipóstasis de los arcontes, el universo no es creado con Dios, con mayúsculo para que se entienda, sino un Dios menor y envidioso, el demiurgo llamado Yalvargaoth. Estos arcontes atraparon las almas y los espíritus que son los que provienen de la fuente original y las envasaron en cuerpos humanos con la intención de mantenerlos en un estado de ignorancia en este mundo material y que castiga los intentos de lograr conocimiento. Crearon un sistema de reencarnación para mantener estos seres espirituales que procedían de la fuente original llamada Pleroma. Encarnaron una y otra vez en el mundo material. Estos documentos no dejaron de ser controversiales tras miles de años, aunque estos cristianos primitivos consideraban que el mismo Yahvé, el de la Biblia, era un arconte. Por este motivo, cuando se funda la Iglesia Católica en el siglo IV, se expulsa a los gnósticos de la misma. Algo interesante para acotar acá es que en el Nuevo Testamento es que Jesús jamás menciona a Yahvé. De hecho, siempre se refiere a Dios como Padre o Señor. En ningún momento dice que fuera hijo de Él. Como vemos en esta cosmogonía de los cristianos primitivos, hay puntos de contacto con la historia de los antiguos sumerios de la creación por parte de los Anunnakis, el Popol Vuh de los mayas y otra mitología. En el siglo XIX, hace casi 200 años, Wilhelm Genesio, un teólogo erudito y experto en gramática hebrea, explicó que la palabra Dios en todas las lenguas romances que derivan del latín Deus y la palabra Yahú, Jehová, Yahvé, Zeus, Júpiter, derivan de un dios protoindo-europeo conocido en los textos Vedas como Yauspitas, que quiere decir literalmente Dios Padre. Esta afirmación fue un tanto controversial que los líderes religiosos, tanto católicos como judíos, prefirieron barrer esto bajo la alfombra. Pero mucha gente entonces se pensó a preguntar si es que solo las palabras tenían un mismo origen o si eran en realidad el mismo Dios. Ha habido un gran debate sobre este tema controversial. Según World Source Uf, el diccionario cristiano, estos son el mismo Dios, e incluso Shiva, un antiguo dios de la India, también son el mismo Dios. Y en la mitología sumeria, Júpiter ha sido asociado Ahora, para entender el presente y cómo nuestra realidad ha sido alterada a través de los siglos, la manera es unir todos los puntos que están separados y no analizando un solo texto. No es que el libro de Enoc cuenta la única verdad. No es que la mitología agnóstica cuenta la única verdad. No es la Biblia quien cuenta la única verdad.
no es la mitología griega, sumeria o el Popol Vuh, sino que uniéndolas todas juntos, incluso las nórdicas, la de África, la de Asia, vamos a tener un panorama más cercano de lo que pudo haber sucedido en nuestra historia y de quiénes somos, y en definitiva de qué es la Matrix. La mitología de los cristianos gnósticos de la primera hora, Yaldabaoth, el demiurgo, no es Yahvé, sino que es identificado con el Dios del Génesis, el primer Dios mencionado en el Génesis bíblico. Este Dios se asocia a Saturno, al demiurgo sumerio, y pertenece a la Ecdómana, las 7 esferas celestiales, asociado a los 7 planetas. Esto fue explicado por Orígenes, uno de los padres de la Iglesia romana en Contracielso. Otro experto moderno, el rabino Roy Rosenberg, explicó en el American Journal que efectivamente él y Yahvé no son el mismo Dios, que a Yahvé se le asocia con Júpiter y al Dios El del Génesis bíblico con Saturno. En la antigua Babilonia, la astrología era la religión imperante. Quien no estuviera de acuerdo con esto no podía decirlo abiertamente porque su vida corría en peligro, era considerada sagrada. Ellos creían que energía proveniente de los astros, asociado con dioses, influían de manera determinante nuestras vidas. Cada día de la semana tenía asignado un dios. Los romanos pusieron a cada día su equivalente planetario. De esta manera tenemos el lunes, el día de la luna, el martes de Martes, miércoles Mercurio, jueves de Jovi o Júpiter, viernes Venus, y el día sagrado de la antigüedad era el sábado, el día de Saturno. No era como ahora el día domingo, que era el día del sol, que más tarde fue cambiado por Domélica cuando Roma se hizo cristiana. Además, los romanos tenían una importante celebración a fin de año llamado la Saturnalia en honor a Saturno, que comenzaba alrededor del 18 de diciembre y terminaba el 25 de diciembre, el día del nacimiento del sol, el día de Mitra, su dios del sol. Como el pueblo festejaba ese día, cuando Roma se hace cristiana, le dicen a la gente que Jesús nació ese día. Pero no se sabe a ciencia cierta qué día nació Jesús. Y este es el origen de nuestra Navidad. De acuerdo a la mitología de los cristianos gnósticos, los arcontes carecen de algo que los humanos tenemos y que ellos envidian de nosotros, que de algún modo nos hace superiores. Y son el alma y el espíritu, y es justamente lo que proviene de la fuente original, y es quienes somos realmente. Por otro lado, la Biblia, que hay numerosas referencias a estos arcontes también. Pablo en la carta a los Efesios le llama espíritus del mal, y dice textualmente: porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra los principados, las potestades, los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Por eso no se sabe realmente cómo son las cosas, y lo importante es no fanatizarse con nada, con ninguna ideología o creencia. Pero si los gnósticos tuvieran razón y estos seres carecen realmente de espíritu, personalmente me pregunto qué cosa puede ser inteligente y no tener espíritu. Automáticamente pienso en una máquina, en inteligencias artificiales. Pero bueno, esto es una teoría más, nada más. Pero además, los gnósticos relatan que los arcontes poseen una fuerza psicoespiritual capaz de penetrar la mente de las personas, y describen 2 razas extraterrestres, una de tipo draconiana o reptil, o otra de tipo embrionaria como un feto, que ahora se asocia a los extraterrestres grises. También consideraban que muchos líderes, tanto políticos o religiosos de su época, ya estaban arcontizadas. Si pensamos en términos modernos, así como un ser inteligente sin espíritu, podría ser algún tipo de máquina etérea
sin forma, pero capaz de adoptar cualquier forma. Una fuerza psicoespiritual podría ser una frecuencia que se emite y penetra en la mente de las personas. En nuestra era moderna, el primero en detectar las señales eléctricas y energía que provienen de los planetas fue Nikola Tesla. Él logró con sus aparatos detectar una señal que proviene de Marte, pero también logró detectar señales que vienen de Júpiter y de Venus. Esto fue muy controversial en su época y fue desacreditado por otros científicos. Sin embargo, afirmó de manera categórica haber detectado estas señales. Además, estudios contemporáneos de algunos de sus trabajos aseguran que detectó y predijo emisiones de radiaciones que provenían de Júpiter, llamados radiación jovianos. Como vemos, según los antiguos gnósticos, el universo para ellos era una simulación creada por Yavalgao, una deidad asociado a Saturno. Desde hace un par de épocas, muchos científicos y astrofísicos vienen adhiriendo a la teoría del universo geográfico, es decir, que el universo podría ser una simulación holográfica. En 2016, un físico de renombre, Wallace Confin, presentó la teoría del universo eléctrico y dijo que era tan simple que la podía entender un niño de primaria. Escuchen, lean y presten atención a lo que está diciendo. Como vemos, Wallace Tonkin, este físico, relaciona a los dioses planetarios del pasado con el universo eléctrico y las energías que pueden venir de este planeta. Pero resulta que nuestro cerebro también es eléctrico. La Luna es el astro más cercano a la Tierra. En la antigua Roma, lunáticos eran quienes tenían cualquier tipo de locura temporal y ellos estaban convencidos de que esta era producida por los cambios de fases en la Luna. De ahí viene el actual término lunático. En la actualidad se ha comprobado de que no solo las mareas son afectadas por la Luna, sino que el ánimo y el comportamiento de las personas también es afectado por ella. Y el ciclo femenino, de alguna manera, también está ligado a la Luna. A medida que los aparatos de resección, telescopios y otros instrumentos de predicción han ido tecnológicamente mejorando, se han detectado extrañas señales de radio que provienen del espacio. Quizás dos muy extrañas y peculiares que provienen de Saturno. Los astrónomos aún no han podido explicar de qué se trata, pero también han sido detectadas señales de Júpiter, de Venus y otras extrañas señales que vienen del espacio. No solo del espacio exterior, hay una extraña señal que transmite, o al menos se ha detectado desde el año 1976, que es emitida desde la Tierra y nadie sabe qué es o quién la transmite o de dónde viene. ¿Podrían ser estas las fuerzas psicoespirituales alcontesadoras que hablaban los antiguos gnósticos y que afectan nuestras mentes? ¿O las misteriosas energías de los dioses planetarios a las que los antiguos le daban mucha importancia porque influían en nuestro comportamiento y dieron nacimiento a la astrología babilónica? No hay duda de que aún debemos seguir buscando respuestas. Las ondas radiales, según la frecuencia en que se transmitan, pueden ir directo al cerebro, pero a la vez nosotros con nuestros pensamientos, consciente, subconsciente
y también lo que se conoce como inconsciente colectivo, influimos sobre el universo y creamos nuestra propia realidad. Esto ha sido demostrado científicamente en los últimos 10 años. La combinación espíritu-intelecto que poseemos es muy poderosa si la sabemos utilizar. Pero todo esto lo veremos en la próxima entrega de cómo vencer a la Matrix. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas, a que le dejes a la campanita de notificaciones y que compartas para que esta información llegue a mucha más gente. Hasta pronto y los veo en el próximo video. Bye.